Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas noches, bienvenidos a un diálogo más, a un diálogo por la vida. Son días y noches muy convulsionadas para este país. Son los días de las batallas del descontento, digo yo, y hay que reafirmar esa rabia y ese deseo de cambiar lo que definitivamente tiene que cambiar. Pero para cambiar lo que hay que cambiar, hay que ser consciente de la historia. Muchachos, muchachas que nos están viendo esta noche, yo sé que hay gente que pide una nueva constitución. Yo les pediría más bien que aplicáramos la que tenemos, que está muy bien, pero muy mal aplicada. Entonces, antes de pedir una nueva constitución, que por algo Chile la pide y la logra, que tiene que ver con una historia particular, una historia de dictadura militar, pues aquí lo que hay que hacer pasa por un pacto, pienso yo, un pacto, un gran pacto social para que unas cosas que tienen que suceder, sucedan. Pero la palabra sobre la que se levanta todo eso no es historia, que les estoy hablando del pasado, sino verdad. Necesitamos conocer la verdad de nosotros, que es un espejo que nos da susto, que nos da miedo y que a veces pensamos que en ese espejo, en el de la verdad, nos vemos como realmente somos y también somos monstruos. Dice Francisco de Rux que la conciliación de este país pasa por el meridiano de Antioquia. Y sí que es verdad. De aquí han salido hombres y mujeres muy admirables y hombres y mujeres perfectamente aborrecibles. Las cifras de la violencia, si fuéramos a hablar de estadísticas, siempre pasan por Antioquia y muestran sus números más grandes y son números del dolor. Este es el último año de la Comisión de la Verdad, del mandato de 3 años, y nos están empezando a contar esas verdades a las cuales hay que escuchar con atención. Hoy la Comisión de la Verdad es protagonista en este diálogo por la vida. Y para hablar esta noche de la Comisión de la Verdad tenemos invitados a 3 amigos, y uso la palabra amigos porque así lo siento a los 3. A Marta Villa, que hoy está como directora en Antioquia de la Comisión de la Verdad. Marta, muchas gracias por venir. Su merced tan bella. A Max Yuri, coordinador de la Unidad Regional de la Comisión de la Verdad. Buenas, Max. Hola, Juan. Hola, Marta. Y hola, Juan Diego. Y Juan Diego, que está cerca de la Comisión de la Verdad, trabaja con ellos también, pero que además ha sido un periodista y un analista muy importante desde el portal Verdad Abierta. Y les voy a decir la verdad, los 4 nos hemos encontrado durante muchos años en la vida, en muchas esquinas, porque nos preocupan en gran medida las mismas cosas. Nos preocupa el lugar donde vivimos y quisiéramos que fuera un mejor lugar. Voy a empezar con Marta. Marta, para vos, ¿qué significa, incluso independiente de la comisión, la palabra verdad? Que ha estado muy, muy en tu vida siempre, en región, en cada cosa, vos has trabajado por la verdad. Para mí tiene que ver con saber. La verdad tiene que saber con saber qué pasó, por qué pasó, con que todos sepamos. Para vos, Max, la palabra verdad, ¿qué es en tu vida? Yo creo, Juan, que es fundamentalmente la oportunidad de conocer de lo que pasó para cambiar hacia futuro. Y Juan Diego, ¿qué nos dice de la verdad? Creo que además de lo que dice Marta, lo que dice Max, yo agregaría que es una explicación profunda de los hechos, que detrás de la cual tiene que haber un acto de sinceramiento de todos aquellos que participaron en esos hechos. La pondría ahí, básicamente. La palabra verdad tiene en otra esquina la mentira. Juan Diego,
¿por qué en Colombia se miente tanto? ¿Por qué somos tan del eufemismo? ¿Por qué aquí no dicen masacre, sino que el presidente sale a decir que son, ya me olvidó el término, Homicidio colectivo. homicidios colectivos? Hay un montón de asuntos que no los llaman por la palabra que son, y vos, que has ejercido el periodismo largo tiempo, pues sabes que las cosas hay que nombrarlas con las palabras correctas, pero Colombia es campeona en el eufemismo. ¿Por qué somos eufemistas? Yo creo que es por los intereses que hay, Juan. Aquí hay bastantes intereses mezclados en los hechos asociados al conflicto armado. Yo creo que la Comisión de la Verdad ya tiene bastantes cosas identificadas, ¿cierto? Entonces, en la medida en que no se reconozca o por lo menos se oculten un eufemismo, una masacre, la participación de empresarios en la guerra, la participación en la fuerza pública, creo que oculta muchos intereses, por eso es que somos como somos, ¿cierto? Y quienes apelan al eufemismo son aquellos que tienen cierta hegemonía de poder económico, de poder político, de poder armado, incluso, en el sentido de que para ellos hay que matizar, porque si no matizan se elevan las responsabilidades políticas y penales, ¿cierto? Entonces creo que a mi juicio somos eufemistas porque queremos tapar una realidad. Porque, Marta, la verdad tiene enemigos, yendo de la mano de lo que ya empezamos a hablar, porque hay tanta gente interesada en que no se sepa la verdad. ¿Quién le tiene miedo a la verdad? Pues yo creo que le tiene miedo, pues en primer lugar, quienes han sido responsables directos, digamos, evidentes, palpables, o sea, creo que ahí hay un asunto, pero yo creo que también hay otros miedos sociales que es muy importante evidenciarlos, pues por ejemplo, mucha gente que no es responsable tiene miedo a que la verdad agite más las violencias, a que la verdad abra heridas que no podamos cerrar, a que la verdad genere nuevos enemigos. Entonces creo que hay también un miedo colectivo a la verdad. Creo que esa frase que se ha dicho en la Comisión de la Verdad, que es pensar en que la verdad nos hace bien, en que la verdad nos hará mejores personas, mejores como sociedad. Esa es una meta, esa es una perspectiva, pero hay que trabajarla. Yo creo que en general, como sociedad, seguimos comprendiendo poco eso de que la verdad nos hace bien. La Comisión Max no es un tribunal, para eso está la JEP. Y creo que todavía, aún hoy, estando en el último año de la comisión, hay gente que todavía no termina de entender ese rol, que ir a la comisión no equivale a que voy a ir a la cárcel o que se van a destapar ciertas cosas que van a tener una consecuencia si las decimos, si las conversamos. Quisiera que aprovecháramos este momento, Max, para darle a la gente la confianza de, pues todavía, yo sé que ya están empezando el tiempo de los informes, pero todavía hay verdades por decir, por acercarse, que le dieras como la confianza a la gente que nos ve de por qué la Comisión de la Verdad es un lugar de confianza, un lugar al que se puede llegar. Juan, hay un asunto llamativo. Nosotros creo que sentimos en el desarrollo de estos 2 años y medio ya de mandato que la gente tiene avidez de contar, ¿sí? La comisión ha escuchado 25.000 personas, entre relatos individuales y grupos, entrevistas colectivas y encuentros con grupos. En muchos lugares lo que nosotros encontramos es, más que rechazo, era que la gente nos decía cuándo van a volver. Y vengan, pero queremos que vengan a las veredas y que vengan a los… O sea, hay Éntrese más. Vuelvan y entren más adentro, sí. Realmente no pudimos hacerlo por el mandato, por el equipo que hubiéramos necesitado, un equipo más grande. La comisión llegó a tener en su momento más de 200 personas en terreno, trabajando y escuchando a diferentes sectores. Y aún así queda faltando gente. No, pues es un poco paradójico. O sea, la demanda sigue, todavía hay gente que llama a la comisión y nos dice cuándo van a venir, queremos escucharles. Esta comisión ya es la Comisión de la Verdad de las 37 que han existido en la historia contemporánea, que más gente ha escuchado.
¿sí? Ni siquiera la de Sudáfrica, pues que es la otra gran comisión de la verdad, ha escuchado tanta gente. Esta ya es la que más ha escuchado. También nos vimos muy afectados por el COVID, porque esto implicó un cambio mientras nos adaptamos. Recuerden ustedes, hace un año estábamos en el encierro casi que total y bueno, diseñamos unos mecanismos para escuchar a la gente, pero por ejemplo, el tema de la virtualidad es un tema que es muy difícil. Y hay cosas que uno va a confesar No. con la confianza de tenerte al lado. Pues yo se lo voy a decir a un computador, además No, unas claro. cosas de ese tamaño. Pero además de eso, Juan, eso es un asunto que demuestra en el campo no hay internet. Yo recuerdo mucho una anécdota, hicimos una reunión con personeros del Bajo Cauca, personeros y personeras municipales, y solamente el de Caucasia más o menos podía mantener la comunicación. El resto no, y estaban en los palacios municipales, en Cáceres, en el Bagre, y nos decían, es que si quieren que hablemos por internet, nos tienen que llevar a Caucasia. Entonces estamos hablando de problemas de conectividad, estamos hablando de problemas de acceso, o sea, los liderazgos sociales, por ejemplo, en terreno no tienen internet. Entonces, bueno, digamos, todo eso nos obligó a un conjunto de adaptaciones. Yo creo que la gente en general, a medida que nos fuimos acercando, confiaba en la comisión. También nos encontrábamos mucha gente que llegaba a decirnos, nosotros queríamos enterarnos sobre el tema de la reparación económica. Ajá. Sí, no entendía muy bien, ¿y ustedes quiénes es que son? Pero bueno, yo creo que logramos un nivel de posicionamiento. Yo creo que hay una parte de la sociedad que realmente encontró en la comisión un espacio de escucha y un espacio de confianza, de tranquilidad. También hubo gente que nos llamó. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que estaba detenida que nos llamó y cuando fuimos lo primero que le dijimos fue, la vamos a escuchar, pero usted tiene que ser consciente que esto no le va a generar rebaja de pena. Dijo, yo no tengo ningún interés en eso, yo sé muy bien, yo quiero que la comisión me escuche porque creo que es una forma en que yo me dignifico. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante en ese sentido y creo que todavía, pues, a pesar que ya estamos a 6 meses y elaborando el informe final y todo, yo creo que todavía para muchas personas tienen la expectativa de que les escuchemos y ojalá que se pueda concretar algo de esa expectativa. ¿Qué quería decir sobre esa parte como del carácter extrajudicial de la comisión? Que además, digamos, de las personas, de las víctimas, que son quienes primero hablan, quienes más tienen cosas para contar, paradójicamente este último periodo de la comisión ha sido un periodo en el que hemos escuchado muchos responsables de guerrillas, de paramilitares, de fuerzas militares, y esa dimensión extrajudicial es muy importante porque realmente, por ejemplo, hemos escuchado personas que estuvieron en Justicia y Paz, que están cansados hace 16 años de ir a los estrados judiciales y presentar una y otra vez, pero además de sentir que todo eso que dijeron no fue recogido en el país. Y sin embargo hay personas de ahí que nos han dicho, yo quiero contarles, pues en un primer momento nos dijeron, ya no vamos a decir más, pero sin embargo ahorita dicen, yo quiero contarles, y quiero contarles porque creo que mi verdad, mi versión puede contribuir de verdad a la verdad de este país y que eso nos puede hacer bien. Entonces creo que esa dimensión es muy importante porque yo creo que poco a poco se ha ido entendiendo como el tema de la dimensión ética que hay aquí. O sea, lo único que invita a alguien a dar su testimonio cuando no está esperando una retribución jurídica es un deber ético, es decir, yo tengo una verdad que nos puede hacer bien y eso ha sido muy importante y lo recalco especialmente en los responsables. Este periodo ha sido un tiempo muy importante de escuchar responsables de todas las orillas y ahí hay un imperativo ético que ha ido calando y que es importante como resultado para la comisión, pero sobre todo para lo que va a pasar después. Claro, y para el país escuchar que alguien dice yo hice, y si lo dice de esa manera, está hablando también, entre otras cosas, de arrepentimiento. A veces piden perdón, a veces no, pero al menos lo están diciendo ya. Y es un tiempo para escuchar. Yo los voy a invitar a que escuchen, como dice mi mamá, las siguientes propagandas. Y vamos a volver en un momentito más, donde también vamos a escuchar al ministro de Paz de este país, insisto yo que ese es su cargo vitalicio, al padre Francisco de Rux. Ya volvemos en Diálogos por la Vida.
la Comisión de la Verdad quiere decir dos mensajes. Primero, que en medio de la protesta general que hay en el país, protesta pacífica y por la dignidad humana, nosotros queremos invitar a que no nos devolvamos. Gracias al proceso de paz de La Habana y de todos los que en alguna manera, yendo hasta allá o participando en todo el país, fuimos partícipes y parte de lo que ocurrió allí, incluido por supuesto el Partido de los Comunes, sabemos que se ha pasado una línea. Colombia nunca más quiere volver a la guerra. Colombia no quiere nunca más volver a pensar en que hay enemigos internos o enemigos de clase. Colombia jamás quiere volver a tener soluciones armadas. No queremos nada de eso. Pero hay quienes que no vivieron ese proceso, que no se dieron cuenta de la conmoción inmensa que eso nos produjo y de la transformación a que dio lugar, piensan que hay que regresar al pasado. Y nosotros queremos invitar a que por ninguna razón regresemos allá. Los jóvenes nos están señalando el futuro, nos lo están señalando con alegría, con creatividad, con entusiasmo, no quieren la violencia y por eso nosotros nos tenemos que unir a ellos de todo corazón en este Mayo por la Vida y en este diálogo nacional que tiene que ponerse en otras formas. Vamos a construir un país nuevo, vamos a tener entusiasmo en hacerlo. Los tiempos de las guerras, cuando nos matábamos por ideas políticas, se terminaron. Y en esto tenemos que ser muy determinantes. Sabemos muy bien que Antioquia recibe esto en su corazón y que lo hará posible. Y el segundo mensaje es que la comisión prepara su informe final y lo va a entregar en diciembre. Y nosotros esperamos tener en todos ustedes, en los distintos municipios de Antioquia, por supuesto en Medellín, aliados muy profundos, para que contribuyamos a esta narrativa nueva que ustedes mismos han estado generando con extraordinaria fuerza en el departamento, desde todos los lugares, desde los estudiantes, por supuesto, y los jóvenes, desde las organizaciones de mujeres y organizaciones indígenas, desde la academia, desde los empresarios. Vamos de corazón a construir esta narrativa y nosotros entregaremos lo que a nuestra parte corresponde para que construyamos un país nuevo. Les invito a que nos preparemos a ese momento y para que hagamos crecer ese mensaje del que todos ustedes han sido colaboradores justamente en estos diálogos. Mi convicción más profunda siempre es que en Colombia habrá paz el día en que en Antioquia haya paz, el día en que Antioquia comprenda su impresionante vocación de ser quienes, gracias a ustedes los antioqueños, con tanta determinación y tanta creatividad, nos ayudan a encontrar el camino para que Colombia no vuelva a ser lo que fue antes, en ese pasado tan doloroso de 60 años de conflicto. Un abrazo a todos y a todas de la Comisión de la Verdad. Y un abrazo desde aquí también para el Padre Pacho, para los comisionados, para cuánta gente trabaja en la comisión, así en toda la nación. Estamos alrededor de 500 personas. Un abrazo para las 500 personas, pongamos 429, más los de un evento que hicieron ayer, 480. De verdad, porque creo que pocas instancias son tan importantes, no solo para este momento, sino para el futuro del país. Tienen una dimensión política, incluso, pienso yo, y simbólica, más allá de su mandato. Hace unas semanas, cuando estaba Juan todo este calor de la violencia en Cali, pues incluso hasta antes que el presidente estuvo la comisión conversando con los muchachos, uno veía al Padre Pacho en la que llaman la primera línea y los muchachos yendo a pedirle la bendición, a decirles, y uno dice, eso no es lo que la comisión de la pues ahí no está yendo a escuchar una verdad del conflicto, pero está haciendo un gesto simbólico importante,
¿vos cómo lees esa presencia política en la vida nacional de la comisión? Bueno, ¿Respira? La verdad. la verdad, no, yo creo, y esto es una crítica que se ha mantenido un poco reservada. Yo creo que la Comisión de la Verdad ha hecho un gran trabajo en medio de tantas dificultades. Estamos confiando en que su trabajo nos alimente la esperanza. Creo que hemos contribuido a ese trabajo. Creo que en este mundo necesitamos la utopía y parte de esa utopía la va a generar la Comisión de la Verdad. Pero sí creo que se ha desgastado mucho en temas coyunturales. O sea, yo sí creo que si bien la figura del padre de Rux es simbólica para el país, ¿cierto? Yo sí me he preguntado, porque no es la única que ha hecho en estos 3 años, yo me pregunto si eso no desgasta mucho, si es contraproducente, porque parte de la dificultad que tiene la Comisión de la Verdad es que también rema a contracorriente de eso que hablamos al principio, rema contra los que no quieren la comisión, rema a contra los que se opusieron en un momento dado a que detrás de dejar que se implementara el acuerdo, eso también cayera ahí la comisión, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es que de ahí yo creo que hay mucha gente, Juan, que dijo la pandemia nos ayudó porque se detuvo la comisión mientras se reorganizaba, como vos contabas, y habíamos muchos en la sociedad que decíamos a la comisión no le irán a devolver este tiempo donde Pues está yo parada. pensaba que sí. Claro, no, yo también. Estaba esperanzado Yo en que pidieran un plazo adicional porque tenían las condiciones justificatorias para anexar siquiera 6 meses más, pero digamos que eso no es lo importante. Volviendo a la pregunta, yo sí creo que se han desgastado en temas coyunturales. Yo creo que si bien la figura del padre es simbólica sentado en una acera, en una barricada de Cali, ¿cierto? Uno se pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Un poco, y volviendo a lo que decía Max, que que tuvo el tiempo de la escucha, a mí a veces me preocupa la cifra de 25.000 escuchas, porque ¿sabe por qué? Y aquí sí se los digo como periodista, ¿y cómo vamos a confrontar eso? ¿Con qué elementos se va a confrontar esas 25.000 expresiones de versiones de la realidad de la guerra? ¿Quién las confronta? Porque la verdad, o sea, los testimonios también, y yo creo que es claro, hay testimonios muy interesados, Claro, que no pueden necesariamente significan una buena interpretación de la verdad, o una buena interpretación más de la verdad de los hechos. Entonces uno dice, sí, 25.000, pero ¿quién está confrontando? ¿Quién le está haciendo las preguntas a eso? a esa verdad que me ¿Quién? están… ¿Y eso cómo se hace? ¿Cierto? Yo creo que tienen un acumulado. Para mí, desde toda la experiencia que hemos acumulado nosotros, lo digo como Verdad Abierta, como grupo de periodismo, como mi trabajo personal, el informe es un punto de partida para una reflexión de la sociedad muy profunda, que necesariamente no va a introducir cambios. Guatemala es el mejor ejemplo de que se hizo un muy buen informe, pero que en la práctica todavía, aún años después, tiene muchas carencias y mucha necesidad de adoptarse, digamos, territorialmente. ¿Qué expectativa tienen ustedes de esa Yo entrega? quisiera, Dale. si quieres, Juan, antes dos comentarios sobre lo que Juan Diego plantea. O sea, yo creo que la comisión se ha encontrado con una situación y hay una amplitud de expectativas muy grande sobre qué es la comisión y qué es lo que debía hacer, Y ¿cierto? una ausencia de liderazgos en este país. Y porque creo que de todas maneras la gente tiene, yo diría, hay 50 millones de expectativas sobre la que la comisión debía hacer y decir, ¿cierto? Porque claro, no es fácil en un país en el cual este es un ejercicio que se hace por primera vez de esta manera. Y sobre un mandato tan amplio. O sea, la comisión tiene un objetivo de esclarecimiento, pero además de eso tenía convivencia, tenía reconocimiento Y no repetición. ¿cierto? Entonces,
había a veces como que decir, ¿esto sí será del mandato o no será del mandato? ¿Cierto? ¿Esto sí nos toca o no nos toca? Eso nos toca o no nos toca. Y por ejemplo, frente a la coyuntura, realmente la entrada de la comisión frente a esta coyuntura del paro se dio pensando en la no repetición, pensando en que en Colombia el conflicto armado no terminó y que el trato contra insurgente a la protesta social ha sido un componente histórico permanente. Entonces, por eso dijimos, como esto no es solamente un asunto del pasado, es un asunto del presente, de persistencia, y bueno, frente a las formas y ya frente a la intermediación, pero con una agravante que Marta lo señalaba ahorita, es hay una enorme aridez institucional en el territorio. La comisión no puede reemplazar a la institucionalidad que le toca, pero sí es muy evidente que, por ejemplo, en el caso de Cali, la comisión terminó llenando un vacío institucional. Uno de los vacíos más grandes es que yo creo que vivimos en un país donde caminamos como a los saltitos entre los vacíos que todos nos dejaron. Yo me acuerdo, me disculpan esta referencia personal antes de volver a las propagandas que ya me dijeron, que yo hacía un programa de televisión donde íbamos de barrio en barrio y de vereda en vereda, y lo segundo que hacíamos en la primera reunión con la comunidad era decirle a la gente que si mostramos que aquí falta un puente, no quiere decir que el puente se vaya a construir. Nosotros estamos haciendo un programa de televisión, en ese caso, pero no somos el Estado que va a hacer el puente. Pero tal vez decir que falta el puente es lo que se necesita para que el puente llegue. Porque la gente está necesitando realmente, claro, un momento en donde Cali estaba huérfana, el padre jugó una posición que es una posición de desgaste, pero que también es de esperanza al mismo tiempo. Y de tejer puentes. Pues, o sea, yo pienso que lo que ahí hay un asunto y es de intentarlo, poner en una misma mesa sectores muy distintos. Y ahí, digamos, y ahí es cierto lo que vos decís, que hay un papel de la comisión, pero hay un rol de Pacho. O sea, Pacho, haya o no haya comisión, representa para este país una voz moral, una persona que genera credibilidad, y entonces eso juega y es muy difícil separarlo a Pacho de la comisión, pero creo que ambas cosas se necesitan. Enseguida, Bueno, diga. Antes de las propagandas, Dale. digámosle a Carmen que nos dé un minuto. No, sino que sobre el tema de los testimonios, ¿cierto? Porque yo creo que es importante en la anotación que Juan Diego hace. Los testimonios son una fuente muy importante de la elaboración del informe, pero no es la única. Porque también hay unos informes, recibimos cerca de 1000 informes, había unas fuentes ya previas. O sea, este es un país que tiene una acumulación de investigación sobre el tema del conflicto desde la academia, desde la sociedad civil, desde la institucionalidad. De hecho, de eso quiero que hablemos enseguida, vale. porque ahí está el Basta Ya, en el que ustedes han trabajado tanto tiempo. Hay informes de las masacres que ustedes han alimentado el conocimiento desde el periodismo. Hay sentencias judiciales. Claro, hay algo que queremos decir, es que bueno, pues que yo quiero decir, es la comisión de la verdad, no es la comisión del chisme. No es de usted viene, dice y eso es la verdad, no. Es una comisión que contrasta, pero que además no está partiendo de cero. Y sobre eso, y sobre Antioquia, y sobre las veces que hemos dicho en voz alta, aquí hay algo mal y no se ha hecho nada, vamos a hablar enseguida. Ya volvemos en un ratito. Adentro de la palabra verdad hay una vocal con la que empiezan tantas cosas. La A, la misma de escribir Antioquia, que también escribió asesinato. Marta, yo me acuerdo unos años atrás, Medellín es la única ciudad que tiene un informe de su guerra, porque Medellín ha vivido una guerra. Un Basta Ya que habla de lo que nos pasó y de lo que en alguna medida nos sigue pasando.
Y ese trabajo previo también, lo decíamos ahorita antes de ir al corte, alimenta el trabajo de la comisión. Yo quisiera que comentáramos aquí cómo ha sido el trabajo en Antioquia, un lugar que, por lo que hemos conversado en los minutos anteriores, y que lo dijo explícitamente el padre Pacho, pues Antioquia es el lugar donde si aquí pasa lo bueno, pasa en todas partes, y si pasa lo malo, seguirá pasando en el país entero. ¿Cómo ha sido ese trabajo aquí específico? Sí, bueno, lo primero es eso que está señalando, y es que una característica pues en Antioquia, bueno, y en muchas otras regiones del país, es que hay un acumulado muy impresionante, y eso facilita, pero también es un reto demasiado grande, porque la comisión tiene que recoger todo ese saber que se tiene e ir un poquito más allá, ¿cierto? Lo que la comisión hace, a diferencia de los informes de memoria histórica, tiene, como decía Max ahorita, un deber de contraste. O sea, este no es un trabajo de memoria, como otros que hicimos. El Pastallá es un trabajo de memoria histórica en el que la principal fuente fue lo que la gente nos contó, y de ahí construimos ese relato. Aquí aspiramos, digamos, a que haya otros contrastes, que podamos allegar otra información, información judicial, información de otras fuentes del mismo Estado, de la Fiscalía, de la Policía, que podamos precisamente cruzar con esos testimonios que ha llegado. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Primero, a pesar de que ha habido muchos trabajos anteriores, de todas formas sigue habiendo una necesidad de palabra. Y la gente, como decía Max ahorita, nos llama, nos sigue hoy en día llamando a decir, yo quiero contarles algo. Segundo, yo diría que sigue habiendo unos obstáculos grandes en unas versiones, unas voces que siguen estando muy ausentes de esa construcción de la verdad. Ahorita lo decía Juan Diego, el tema del sector empresarial es un tema que se movió poco durante este tiempo, digamos, de la comisión. Yo creo que esa va a ser una tarea que va a seguir pendiente para esta sociedad. ¿Quiénes financiaron todo lo que pasó? Sí, pero no solo, porque es que ahí hay un silencio como absoluto, digamos, o sea, está el tema de financiación, de responsables directos, pero incluso el tema de las afectaciones también. O sea, es que el sector empresarial también ha sido víctima de este conflicto de manera muy grande, y ahí también hay silencio, o sea, tampoco fue muy posible, digamos, recoger esos testimonios. Entonces, yo creo que ha sido un tema importante. El otro tema que les decía ahorita es el tema de responsables, o sea, eso lo logramos mover un poco en este último periodo, porque al principio de la comisión tampoco hubo testimonios de responsables. Es en este último periodo donde ya hemos logrado, si se quiere, una confianza con actores responsables, y entonces tenemos ya realmente unas interpretaciones, unos testimonios pues que hay allí. Y lo otro, digamos, es que hemos dicho mucho que la labor de la comisión es en sí mismo un acontecimiento. O sea, cuando la gente habla, con todos estos espacios de convivencia, de conversación, es un tema, digamos, que genera ya una expectativa, pero también una transformación. Nosotros hemos hecho aquí en Antioquia unos procesos de reconocimiento de responsabilidades. Hicimos uno en el oriente antioqueño con firmantes del acuerdo, con personas que hicieron parte del Frente 47 y 9 de FARC, que fueron a la zona de Páramos a decir, mire, nosotros fuimos responsables de esto, de reclutamiento, de secuestro, de tomas armadas que hicieron mucho daño a la población. Y eso, en una población como el oriente antioqueño, que lleva tantos años construyendo memoria, significó un punto de inflexión también en eso. Entonces, digamos que hay asuntos que van pasando, que no hay que esperar al informe final, sino que van pasando y que permiten irle poniendo un poco palabra y mirada y corazón a este tema, digamos, tan difícil, con tanto sufrimiento que ha pasado en este territorio. Cuando los veo, por ejemplo, en Caicedo en el mes pasado, en mayo, es lo mismo. Yo me pregunto, ¿es una presencia simbólica? ¿Es un acto de entrega de la verdad? ¿Cómo lo recibe, por ejemplo, Caicedo, que es un lugar donde tantas cosas han pasado, tantas cosas se han dicho, tantos homenajes y placas se han puesto? Entonces uno a veces piensa que hay lugares que ya están sobrevisitados, pero descubre con la presencia de la comisión que ningún lugar está lo suficientemente cubierto o abrazado.
No, con lo de Caicedo es muy diciente porque nosotros estamos en este momento haciendo un proceso de reconocimiento de los impactos que generó el secuestro y el asesinato de Gilberto Echeverri, de Guillermo Gaviria y de los militares que estaban con ellos en el cautiverio. Y digamos un poco lo que estamos haciendo es reconociendo las voces de las víctimas, muchas que hay de este hecho, no solamente las familias que son muy importantes, pero también el Movimiento por la Paz, también las personas que hicieron parte del gabinete de Guillermo Gaviria y también Caicedo. Entonces, cuando vamos a Caicedo encontramos que no es solamente el tema del secuestro y el asesinato, sino que hay una historia muy grande de acontecimientos en Caicedo, que la gente, pues hay un dolor muy grande ahí todavía. Entonces, producto de esa visita, lo que hay es una invitación a hacer ese acto de reconocimiento en la que posiblemente participen personas firmantes del acuerdo que hicieron parte del Frente 34, del secretariado y estas víctimas, hacer ese reconocimiento allá. ¿Para qué servido, Juan, las comisiones de la verdad en otros contextos, en otros países? Vos que has también observado y ahorita incluso mencionabas alguna de ellas en Centroamérica, si ayudan a sanar. No, yo creo que no. Pues yo en eso... Eso es lo que me gusta de traer a Juan Diego, porque Sí. ya, ¡tum!, llévala. No han servido. Pues, ¿qué es Guatemala hoy? Guatemala es uno de los países más complejos que tiene ese triángulo centroamericano, ¿cierto? ¿Qué es Salvador hoy? Ambos firmantes de acuerdos, ambos con comisiones de la verdad. ¿Y qué son esos países? ¿Cierto? Digamos que Sudáfrica, que es un buen modelo, logró algo, ¿cierto? Logró bastantes cosas, pero lo más cercano que tenemos es Perú. Perú también tuvo comisión de la verdad y digamos que mal que bien hubo cosas. Las comisiones de la verdad aclaran, ¿cierto? Pero yo creo que es hora, y quisiera como plantearlo aquí ya que nos diste la posibilidad, de dos cosas que son los problemas que tienen los informes de la Comisión de la Verdad. Y es el nivel de las recomendaciones y la aplicabilidad de las recomendaciones y la aceptación del gobierno por esas recomendaciones. Y algo que hay que comenzar como a vislumbrar para cuando se produzca el informe en diciembre. Miremos el escenario social, político y económico en que se va a lanzar el informe, ¿cierto? Un gobierno que se declaró adverso a los acuerdos de paz, un país que en diciembre se vislumbra supremamente caótico, en elecciones, en proceso electoral, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿quién va a atender las recomendaciones? Ahí hay ese es el cuello de botella que han tenido, por ejemplo, Salvador y Guatemala, ¿cierto? Se hicieron unas recomendaciones, pero llegaron gobiernos adversos y esas recomendaciones no se tuvieron en cuenta. ¿Cierto? Aquí se empezó una Comisión de la Verdad con un ambiente adverso, totalmente adverso, ¿cierto? De hecho, un presidente que dijo en campaña, vamos a hacer trizas eso, y lo han logrado. Y han marcado... Entonces, imagínese al padre de Rux entregándole a Iván Duque el informe de la Comisión de la Verdad, con ese ambiente adverso. ¿Cuál va a ser la apropiación? Entonces, ahí viene la apropiación. Yo creo que el concepto de apropiación pasa por las comunidades. Si las comunidades que han sufrido el conflicto armado no se apropian del informe, de las recomendaciones, será un informe más de la verdad en el ecosistema latinoamericano. Y ahí es donde hay que hacer mucha fuerza desde el periodismo, desde la comisión, desde las ONGs, porque si no hay una apropiación, ¿cierto? Será letra muerta. ¿Qué pensás vos de eso, Max? ¿Cómo podemos hacer para que eso le llegue a la gente? Yo lo hablaba con algunas de las comisionadas además y decían, es que la entrega real tiene que ser a la gente. Eso lo decía Marta Ruiz, lo decía La Mona, varios en algunos momentos como, claro, pues obviamente el gobierno es el que tiene que atender las recomendaciones, pero ¿y? Mira, las comisiones de la verdad son un instrumento que busca potenciar las transiciones, sea de la guerra a la paz o sea de la dictadura a la democracia. En nuestro caso es parte del sistema. Incluso mucha gente nos decía por qué la comisión no tiene 20 años como la unidad de búsqueda o como la JEP, porque se piensa que las comisiones de la verdad sean como aceleradores
de la transición, que su informe contribuya a que el conocimiento de los hechos de lo que pasó aceleren la transición. Pero obviamente pues están inmersas en contextos políticos de disputa. O sea, si una cosa pone en evidencia una transición, es la disputa por el relato de lo que pasó, de la responsabilidad, de quiénes fueron las víctimas, de qué hay que hacer con esa historia. Y en el caso colombiano, pues eso es supremamente evidente. Estamos en medio de una terrible y profunda disputa por la narrativa, ¿cierto? Y la comisión va a entregar su informe ahora en diciembre, a comienzos de diciembre, en un contexto en el cual vamos a estar a 5 meses de elecciones presidenciales. Eso es una oportunidad, es un riesgo, ¿cierto? Es una oportunidad en el sentido en que ojalá el informe se convirtiera en un insumo de la discusión alrededor de cómo deberíamos reconstruir este país, pero corre el riesgo de caer en la batalla electoral. Y por eso es tan importante lo que Juan Diego señalaba sobre la importancia de la apropiación social del informe. O sea, nosotros lo hemos dicho pues en numerosas ocasiones desde la comisión. La comisión no tiene ninguna expectativa de ser un informe final, ni de ser el informe de cierre, ni de ser el informe oficial de lo que ha pasado. Por el contrario, decimos, es como un momento de síntesis que abre un nuevo momento de discusiones. Ojalá el informe se convierta en un elemento de discusión pública colectiva, que las universidades, que los medios de comunicación, o sea, que se convierta en un insumo de discusión ciudadana. Nosotros tenemos un reto muy grande ahí de cómo vamos a hacer que el informe se pueda discutir socialmente, pues porque va a ser, el informe, digamos, físicamente, el informe final va a ser grande, ¿cierto? Puede ser voluminoso, pero nosotros pues hemos venido trabajando en instrumentos de pedagogía para que el informe sea accesible para muchos sectores ciudadanos. Sobre eso, Max, quiero que conversemos enseguida, vale, que me está llamando aquí una muchacha para lo de los comerciales, sí, o los promos, pero vale, quiero hacerle hincapié de eso, al hecho de, es que no estamos preparando un libro o una enciclopedia. La verdad tiene muchas formas de ser contada, muchachos y muchachos. La verdad cabe o intenta entrar en una canción, en un cuadro, en un gesto artístico, y creo que el arte es uno de los caminos más fuertes que puede encontrar la comisión para sensibilizar y llegar realmente a la comunidad. En estos días, y ya voy al corte que debemos ir, parte de las batallas del descontento en Medellín son entre quien raya un graffiti y quien viene y lo borra. Es por el arte y por el vehículo del lenguaje plástico que se están tramitando las cosas que antes se hacían o que algunos solamente hacían con la bala. Ojalá y sigamos rayando y pintando y volviendo a rayar. Ahí hay otra conversación en la sociedad cuando ya estamos dejando que la pared sea testigo y además protagonista. Ya volvemos, estos son los diálogos por la vida, estamos en el Museo de Antioquia. Que los museos no son solamente las paredes, así como los informes no son solamente las páginas de los libros cerrados. Para que eso se abra, para que haya apropiación, como decía Juan Diego, para pensar en eso que viene con ese informe, Marta, yo quisiera entonces que ampliáramos más esa forma de entrega del informe final. ¿Cómo han pensado ustedes que se puede establecer el diálogo?
Sí, varios asuntos. Uno es que el decreto de la comisión obliga a crear un comité de seguimiento, que es un comité de personalidades, digamos, del país, incluso creo que con miembros internacionales, si no estoy mal, pero que van a hacer seguimiento a esas recomendaciones. Eso es uno. Lo otro es una cosa que se ha llamado en la comisión la red de aliados, que son ese tejido, digamos, de organizativo, institucional, y en el que el territorio tiene mucha importancia, porque sabemos que eso no son instancias nacionales. O sea, que esto es una agenda de conversación. Lo que va a poner la comisión es una agenda de conversación y necesitamos que hayan muchas personas dispuestas a emprender, digamos, este diálogo. Entonces, a nivel territorial se están conformando eso que llamamos una red de aliados, para animar, para poner, digamos, estas conversaciones sobre la mesa. Y otro tema muy importante es la multimedia. Pues claro, o sea, el informe seguramente, pues hay un informe formal que tendrá descripciones, cifras, mapas que nos permitan describir y explicar, pero también hay una cantidad de información, esos 1000 informes, los que hablaba Max, esos 25.000 testimonios, aunque eso tiene, digamos, una confidencialidad. Filtros, pero sí le interesa a la comisión que todo ese material que se ha recibido y que ha producido la comisión en estos 3 años sean de dominio público, porque eso hará parte de la conversación. Entonces también la idea es que en este momento la comisión tiene una labor muy importante en el diseño de una multimedia que permita ese acceso público a una información que es un bien público. Siempre lo dijimos, la verdad es un bien público, pues la información que se ha producido tiene que ser un bien público que pueda servir para otros. Sí, yo quisiera volver sobre la apropiación y con lo que dices, Marta, porque hay una palabra que es bien importante que yo creo que también debe prevalecer. El informe no es lo único que produce la comisión, y me disculpan pues si hablo a nombre de la comisión, pero… No, usted tranquilo. Me disculpan, sino que hay una cosa que es muy importante y es el legado de la comisión, y el legado son los archivos. Hablan de 1000 informes de organizaciones sociales, pero también hablan de entrevistas, pero también hay sentencias, pero también hay análisis. En lo que yo sé, son más de 200.000 piezas de archivo. Eso es una gran biblioteca del conflicto armado. Yo creo que además de que el ciudadano colombiano y el ciudadano del extranjero tenga un informe que condense los hallazgos de la comisión, yo creo que también para el futuro de esta generación y de las que viene, lo importante es el legado, y eso tiene ya preguntas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el nivel de acceso de la comunidad al legado? ¿Pueden los investigadores acceder a esos documentos? ¿Es un asunto académico o es un asunto, claro? Claro, en 10 años las comunidades que quieran, digamos, reconstruir o hacer algún trabajo de memoria podrán acceder a ese legado. Yo creo que una cosa, y eso que le quede claro un poco a los televidentes es, uno, el informe, entregado en diciembre, 10, 12, 15 tomos, y un informe ejecutivo, pero lo otro es todo ese material que hubo detrás para crear esos tomos. Ahí es donde es clave que la sociedad tenga claro que hay un legado al cual va a tener acceso y también va a poder conversar con eso, que eso es lo importante. Juan Diego, la verdad los hará libres. Pero además queda toda la filmación de todos los eventos públicos que hizo la comisión, fotografías, audios, músicas, o sea, queda las conversaciones de 3 años y medio, queda un universo Claro. de información libre, además. Que ha habido pocos estamentos que hayan estado tan untados de país, creo yo, porque ni siquiera algunos que tienen mandato constitucional han ido a lugares a los que ustedes han llegado, y en la actitud en la que han llegado y en la posibilidad de confianza, porque me acuerdo, por ejemplo, de las jornadas de escucha en Quibdó, y uno ver esa cantidad de mujeres, o incluso en Medellín, allí en el Perpetuo Socorro, en Confama, esos 2 días de gente que yo hacía mucho rato no llevaba tanto y tan seguido, porque cada cosa te estremecía más, y que han sido realmente momentos donde la gente ha sentido que además de la verdad hay una sinceridad en el gesto, pues es decir, no es la verdad del hecho, sino la sinceridad de quien está entregando el testimonio o de quien se está atreviendo a pedir perdón, porque también aquí se han escenificado perdones que no se han visto en otros lugares. Bien, pueda diga algo.
Sí, pues claro, o sea, la parte, digamos, de lo que ha pasado es que, pues lo que hacemos nosotros es que en este proceso todos nos hemos transformado. O sea, para quienes hemos estado en la comisión, esta labor de escucha, no podemos salir iguales. Pues así Claro. hayamos llevado añísimos trabajando en esto, no salimos iguales. Lo que decía ahorita, o sea, para quien nos da su testimonio y su palabra, ese es un acto que es un acto de entrega muy grande, digamos, con el país y con esa verdad. Para esos responsables que los hemos visto, o sea, que lo hemos comprobado cómo se han ido transformando cuando escuchan a las víctimas, cuando las miran, porque eso es una verdad que es demasiado contundente, la palabra de las víctimas es demasiado contundente para el responsable más grande, o sea, escucharlas, eso toca. Entonces hay muchos procesos, digamos, de transformación subjetiva, colectiva, que hace parte, digamos, de ese intangible que ha generado la comisión y que tendrá que ser parte también de ese legado. Aprovechando que nos queda solo un minuto, entonces es la pregunta de 10 segundos, que es la más compleja de todas. Hombre, y si esto no le gusta al gobierno que está y el gobierno que llega tampoco, ¿cómo hacemos para que esto no sea trabajo perdido? Porque ese es un susto que tengo yo. ¿Cómo hacemos para que esta verdad viva? Yo le agregaría una pregunta, Juan. ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si a las víctimas no se ven representadas? Al gobierno no le va a gustar. De eso lo damos por descartado 7 meses antes de que se presente el informe. No le va a gustar al presidente Duque, a su gabinete y a los sectores económicos, políticos y militares. No le va a gustar. Pero ¿y si no le gusta a la gente? La gente fue y lloramos. Lloramos ¿Y si largo. no se ven representadas? Sí, yo creo que ese es un reto y la verdad tenemos que contemplarlo. Nosotros hemos estado hablando mucho de las expectativas de la gente con el informe, porque por ejemplo, mucha gente espera que su testimonio se vea ahí, Tal cual. ¿cierto? Claro. Pero si tenemos 25.000 o si tenemos 1.000 informes, pues sería como pretender un informe que sea la suma de todo lo que se hizo. Todo el mundo quiere salir en la como foto. como la biblioteca de Borges, ¿cierto? Es imposible. Y yo creo que nosotros incluso en algún momento lo decíamos, la comisión no puede pretender quedar bien con todo el mundo. La comisión probablemente va a quedar mal con todo el mundo en el sentido en que todo el mundo nos reclamará. Pero bueno, pues eso es parte de una apuesta que ponemos en común y que sigue en la agenda política. Y ahí una cosa que nosotros sí hemos dicho es, esperamos que esto contribuya a posicionar la verdad como un bien público fundamental en Colombia. Esa es una de las cosas. El contenido de lo que decimos esperamos que sirva para la discusión de cómo reconstruimos el país, pero que la verdad quede posicionada como un bien público fundamental. Hay una frase en alguna pared por ahí, viniendo de aquello de que la verdad os hará libres, pues ahí decía, la verdad os hará imputar. Creo que nos vamos a imputar mucho, pero también nos vamos a reconciliar. Creo que es necesario escuchar cosas desagradables, creo que es urgente recordar nombres que no debimos haber olvidado nunca. Creo que hay que pasar de las cifras a las historias. Creo que este relato, los relatos, si la comisión se hubiera bautizado a sí misma, seguramente se llamaría la Comisión de las Verdades, porque no es una única. Estamos aquí para encontrarnos en esta gran casa de la conversación, que es el Museo de Antioquia, que no son paredes y obras, ha sido la casa de muchos de nosotros en muchos instantes y de ustedes también, porque uno aquí puede venir a encontrarse y a encontrar la razón por la que sigue latiendo este país enfermo que queremos aliviar como sea, con la caricia que tengamos en las manos. Esto es Diálogos por la Vida, lo hace posible la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Marta, Max, Juan, Pacho, ¿dónde estás? Muchas gracias a la comisión que tiene que ser protagonista, la verdad y las verdades de la vida nuestra para que vivamos en un país algún día, ojalá mejor. Chau.
Unidos. Gobernación de Antioquia.